Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a la casa del Señor, a esta sociedad de jóvenes. Gracias a Dios porque nos ha permitido congregarnos. Los adventistas del séptimo día sabemos perfectamente bien de que el sábado termina ¿a qué horas? A la puesta del sol. O sea que aún estamos en las horas sagradas del día santo de Dios, ¿sí? Entonces vamos a seguir gozándonos en la presencia de nuestro Dios, estudiando la santa palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, es nuestro alimento espiritual. ¿Cuántos creen eso? Cristo Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de ¿quién? De Dios. Entonces vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos ayude a interpretar su palabra. Así que vamos a orar. Póngase de pie. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, porque nos permites en este momento especial de Sociedad de Jóvenes poder impartir tu palabra tanto a los jóvenes como a los hermanos adultos. Invocamos la presencia de tu Espíritu Santo para que tu Espíritu Santo nos guíe en la verdad, nos ayude a interpretar tu palabra y poder discernirla de acuerdo a tu Espíritu Santo. Bendícelo, Señor, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, vivimos en una sociedad de que a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno. Nuestra sociedad cada día se va corrompiendo, los principios se van corrompiendo y la gente hace sus propias normas y sus propios criterios para definir lo que es bueno y lo que es malo. Hoy a la gente no le interesa lo que Dios diga en su palabra. La gente crea sus propias leyes, sus propias normas. Las sociedades crean sus propias normas, sus propias leyes. No importa si esas leyes o esas normas están en contra de los principios divinos. Digo esto por lo siguiente: vivimos en una sociedad donde ve normal y hasta arte usar tatuaje. Lo ven normal. El que tenga el mejor tatuaje es el mejor artista. No lo ven anormal. Inclusive hay cristianos que aprueban los tatuajes. Este es el colmo. Y lo ven como algo artístico. Ahora, es interesante, hermanos, lo siguiente. ¿Saben por qué traje este tema? Hablando con una persona que profesa la fe cristiana, que aprobaba los tatuajes, me decía que la Biblia no condena los tatuajes. No hay ningún pasaje en la Biblia donde diga textualmente es pecado hacerse tatuaje. Imaginémoslo, hermanos, si usáramos esa misma lógica, ya vamos a ir al texto. Hay lógicas absurdas y carentes del fundamento bíblico y hasta de juicio. Supongamos que usáramos esa misma lógica. No hay ningún texto bíblico que hable textualmente de que es pecado hacerse tatuaje. Usemos esa misma lógica absurda. ¿Hay algún texto donde me diga no fumarás marihuana? ¿Hay algún texto bíblico que hable de eso? No. Textualmente no hay ningún texto bíblico. ¿Hay algún texto bíblico donde diga no irás a los bares? ¿Hay algún texto bíblico que hable textualmente eso? No. Aunque la Biblia no diga textualmente, pero contiene principios fundamentales que nos ayudan a definir si eso que vamos a hacer es bueno o es malo. ¿Cuántos dicen amén? Hay principios en la Biblia. Entonces, hay que tener cuidado con esos argumentos que la gente usa para justificar su forma de vivir. La sociedad no define lo que es bueno y lo que es malo. Quien define lo que es bueno y lo que es malo, ¿quién? Es Dios. La sociedad puede inventarse la ley que quiera, pero eso no significa que sea bueno. ¿Me estoy dando a explicar? Entonces, y saben algo interesante, hermano, que hoy la gente, para justificar su conducta o alguna cosa que están haciendo preferida, hoy usan la Biblia para justificarse. Usan textos bíblicos para justificarse.
Y recordemos, hermanos, que el diablo es astuto. El diablo cita la Biblia, pero ¿cómo la cita? Erróneamente y fuera de contexto. Hay personas que para justificar las bebidas alcohólicas saben qué es lo que dicen. ¿Y no Cristo hizo vino en las bodas de Caná? Están diciendo que Cristo era un borracho. Interesante. Para justificar las comidas inmundas, los protestantes, ¿qué versículo manipulan? Pedro Maticome. Lo que entra no contamina al hombre, sino que lo que sale. Cuando al analizar el texto en su contexto quiere decir otra cosa. El mensaje es otro. Pero la gente busca y busca y busca textos para poder justificar su mala conducta y su mal vivir. Los protestantes liberales y los adventistas liberales, porque en la iglesia adventista hay dos ramas, está un conservador y los liberales. Los adventistas liberales, para justificar la Navidad, ¿cuál es ese texto en los que usan? De la Biblia. Que Cristo nació en un pesebre. Buscan los textos bíblicos que hablan del nacimiento de Cristo. ¿Para justificar qué? La Navidad. Cuando la Navidad no tiene nada que ver con cristianismo, sino que es una fiesta netamente romana y que la Iglesia Católica le cambió a nombre de el día de nacimiento de Cristo. Pero como nos gusta el paganismo, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a ver cómo buscamos textos bíblicos para torcerlos y acomodarlos a lo que yo quiero que se acomode. Hoy en febrero viene ¿qué fiesta, hermanos? ¿Ah? El día de San Valentín, conocido como el día del amor. Bien lindo, va, regalemos florcitas, chocolates, demos ¿cómo se llaman unos chupavecitos? Chupavecitos, unos dulces así que llaman chupavecitos. Bien lindo, en la iglesia celebremos el día del amor a la amistad, va que bien lindo se oye. Regalemos una florcita. Y saben que esa fiesta es una fiesta netamente diabólica, en honor al dios Cupido, otra fiesta romana. Pero lo que le estoy diciendo es que la gente, para poder justificar sus tradiciones y sus malas prácticas, ¿qué es lo que hacen? Buscar un texto bíblico para acomodarlo. Y cada quien usa un texto bíblico para poder justificarse. Entonces hay que tener cuidado. Ahora, volvamos al tema de los tatuajes, porque quiero hablar de los tatuajes. Explico. Si el evangelio usted lo encontró con un tatuaje, Dios no lo culpa por eso, porque usted lo hizo cuando no tenía conocimiento del evangelio. Y Dios lo perdona por ese acto que usted hizo, porque antes no conocía el evangelio. Y tiene que perseverar hasta el fin, porque cuando vaya a Cristo, Dios le va a cambiar ese cuerpo y le va a quitar esos tatuajes. El tema es, ya en el cristianismo, como cristianos no debemos de aprobar esto, porque esto está en contra de los principios de Dios, los tatuajes. Nuestra piel, ¿para qué se hizo? La piel se hizo para cubrir nuestro cuerpo de las inclemencias del tiempo. No se hizo para incrustarle pigmentos o tinta. Saben de que hay gente que se ha enfermado y ha sufrido hasta de cáncer. Hay gente que ha perdido sus extremidades por haberse tatuado. Ahora, ¿saben que con esta persona que estaba hablando acerca de los tatuajes me citó un versículo que no es pecado hacerse tatuajes? ¿Saben cuál versículo me citó? Y yo quiero que lo estudiemos, a ver si ese versículo habla de tatuaje. Me decía él que Cristo en su segunda venida trae un tatuaje en el muslo. Y me citó Apocalipsis 19:16. Noten cómo dice el versículo. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué es el muslo?
Es esta parte superior, es como lo que le llamamos nosotros la pierna. Este es el muslo. El nombre científico es el muslo. Entonces la persona me decía de que si Cristo trae ese nombre, Rey de Reyes, Señor de Señores, lo trae en su muslo, significa que lo trae ¿qué? Tatuado. Son inteligentes, buscan versículos, va. Buscan texto bíblico para torcerlo. ¿Será cierto que Cristo trae un tatuaje? ¿Cómo podríamos explicar este texto a alguien que lo está torciendo? Noten qué interesante. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito. ¿El que tiene escrito? Un nombre. Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, si lo trae en el muslo, entonces que trae un tatuaje. ¿Sí? Cristo viene tatuado, ¿ah? Así lo interpretan los liberales. Ahora, ¿qué hacemos nosotros los adventistas estudiosos para saber interpretar un texto? Digo los adventistas estudiosos porque hay hermanos que no estudian, ni siquiera agarran la Biblia durante toda la semana. Ni se acuerdan de que tienen Biblia. Entonces, ¿qué hacemos los adventistas? ¿Qué estudiamos para saber interpretar un texto bíblico? Vemos el contexto y dejamos que la misma Biblia sea su propio intérprete. Ahora, notemos, si es verdad que Cristo trae un tatuaje inscrito en su muslo, esa interpretación contradice otras partes de la Biblia, como por ejemplo, Dios condena que nos hagamos incisiones en el cuerpo. Noten cómo dice Levítico 19:28. Levítico 19:28 dice: no haréis rasguño en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová. Esa palabra yo Jehová significa yo lo digo. Aquí Dios está prohibiendo determinantemente que nos hagamos alguna impresión en la piel. Alguien puede decir, pero ese texto está hablando de hacerse incisiones en un sentido idolátrico por causa de un muerto. Era una práctica cananea que los israelitas habían asimilado. Culto a los muertos y hacerse incisión para dar culto a los muertos. Entonces alguien puede decir, este texto no está prohibiendo tatuajes, sino que es un caso específico de hacerse incisiones para darle culto a los muertos. Su aspecto y su esfera es idolatría. Eso es parcialmente correcto. Que el contexto original de este texto habla de hacerse incisiones para darle culto a los muertos. Pero recordemos lo siguiente: un texto tiene muchas veces doble aplicación. Saben de que la Biblia de Jerusalén, que es una Biblia que recomiendo yo que la estudien, es una Biblia católica, que es una de las mejores Biblias que está más apegada a las lenguas maternas. Por eso es que el comentario bíblico adventista hace referencia muchas veces a esta Biblia. Cuando usted lee el comentario bíblico adventista y encuentre en una referencia una B y una J, es una referencia a la Biblia de Jerusalén, es una Biblia católica. Yo me gusta usar esa Biblia. Noten cómo dice la versión Jerusalén en Levítico 19:28. En lugar de imprimir, usa el término tatuaje. Dice lo siguiente: no haréis incisiones en vuestra carne por un muerto, ni os haréis tatuajes. Yo Yahvé. Esta Biblia de Jerusalén es más clara, porque en lugar de imprimir, usa el término tatuaje. Interesante. Entonces, si creemos de que Cristo trae un tatuaje en su segunda venida, escrito en su muslo, esto contradice estos versos que acabamos de leer. Dios condena que los hagamos tatuajes, no importa con qué sentido se lo haga.
Dios está condenando que nos hagamos incisiones y que los imprimamos algo en nuestro cuerpo. ¿Por qué razón? Porque este cuerpo que nosotros tenemos no es de nosotros. ¿De quién? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo y morada de qué? Del Espíritu Santo, el cual no es vuestro, sino que es de qué? De Dios, porque hemos sido comprados por precio, dice Pablo. Entonces usted no puede hacer lo que le da la gana con su cuerpo. Y saben algo interesante, hermano, gracias a Dios que algunas veces nosotros es necesario que se nos apriete la soga para que podamos reaccionar y regresar de nuestro mal camino. Me acuerdo una vez que mi papá me decía, no sé si ustedes se acuerdan de mi papá, Rafael Navarro. ¿Se acuerdan ustedes de mi papá? Ese señor se mantenía siempre con un gran 38 en la cintura, bien cargada, solamente de jalarle. Y con esos viejitos de la antigüedad no se andaba bromeando. Como hoy que le dije, te voy a pegar, le tiran un chancletazo aquí. Con esos viejitos no se andaba bromeando. ¿Y saben qué es lo que me decía? Mira, Rafaelito, me decía él, yo sabía, yo lo conocía. Si alguna vez te miro con un tatuaje o con un arito en la oreja, te voy a meter un balazo. A modo que cuando lo reuníamos en la Ceiba ahí, los locos de la Ceiba ahí en la entrada allá en la Ceiba, ¿se acuerdan? Con la gran plebada allá sí me daban ganas de hacerme un tatuaje. Pero aquel gran deseo, no sé si ustedes entienden ese deseo, pues ese gran deseo que creo. Y me recordaba del balazo. Y saben que cuando tomaba licor, yo me la escabullía, me iba a rodear allá para irme. Temía que no me fuera a ver, porque ese señor, le digo que tenía valor de meterle un balazo a uno. Pero saben de que esas amenazas sirvieron de algo, porque si no anduviera eso, imagínense cómo me pudiera quitar eso, porque quería dibujarme la cara del diablo en todo el pecho, aquí ve, en todo el pecho, me la quería dibujar, y ya tenía el dibujo, ¿cómo lo iba a hacer? Yo mismo soy dibujante, soy artista, y yo mismo hice el diseño. Pero pensaba, y gracias a Dios esas amenazas, aunque era por miedo, pero sirvieron de algo. En mi cuerpo no tengo ninguna clase de tatuaje, mientras que mis amigos sí se los hacían, sí se los hicieron, pero como yo me acordaba del balazo, tremendo. Hoy que conocí el mensaje adventista, he reconocido de que Dios todo lo que pasa en esta tierra por algo lo permite. ¿Cómo dicen eso? Dios a cada quien tiene su forma de llamarlo. ¿Cuándo creen eso? Dios tiene muchas veces diferentes formas y maneras para llamarnos. Los tatuajes están en contra de los principios divinos. Y como cristianos no debemos de permitir los tatuajes. Ahora, quiero decir algo muy interesante. ¿Cómo se debe interpretar entonces lo de Cristo? Volvamos al texto bíblico porque necesitamos explicarlo. Porque siempre, hermanos, les voy a explicar, siempre cuando un hermano está torciendo la Biblia, lo que usted tiene que hacer es explicarle lo que quiere decir el texto bíblico correctamente. Explíqueselo para sacarlo del error a la persona que está malinterpretando el texto bíblico. Vámonos al texto bíblico. El texto bíblico, recuerden de que la Biblia, especialmente el Apocalipsis, fue escrito en griego. La mayor parte del Nuevo Testamento fue escrito en griego. Se cree de que primeramente el libro de Mateo fue escrito en arameo, después fue traducido a griego. Pero la mayor parte del Nuevo Testamento fue escrito en griego.
y las lenguas maternas son ricas en conocimiento. Y muchas veces las traducciones al español quitan la fuerza del texto original. Porque nosotros estamos leyendo copias de Biblia, versiones de Biblia. Y en esa traducción y versiones muchas veces se pierde el significado del texto y de las palabras. Y la sintaxis. ¿Qué es la sintaxis? Es la forma en que están ordenadas las palabras. Eso es sintaxis. ¿Cómo están ordenadas las palabras? Es como una receta de salsa de tomate. Cuando la tatarabuela le hereda a su bisnieta esa receta de salsa, está original, está intacta. Pero muerto la tatarabuela, la bisabuela empieza a heredarle eso a su nieta, bisnieta, a su hija, etcétera, etcétera. Y más de algunos de ellos le va a alterar algo a la receta de salsa de tomate y le va a perder el sabor. Con el objetivo de querer arreglar la salsa, es posible que le añada un ingrediente adicional y en lugar de arreglarla, la alteró. Así son las versiones de Biblia. Muchos traductores, en lugar de arreglar el texto por querer mejorarlo, lo alteraron. Entonces, este texto da la impresión de que Cristo trae un tatuaje, porque dice que y en su vestidura y en su muslo tiene escrito un nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Da la impresión de que la escritura está impregnada en su muslo. Pero al leer el griego es diferente. Les voy a explicar algo muy interesante. Lean nuevamente lo que dice Apocalipsis 19:16. Y en su vestidura y en su muslo. ¿Qué es I? ¿Cuándo se usa la I? La I se usa para separar dos cosas. En su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes, Señor de Señores. Explico. Esa I que encontramos allí, que divide su vestidura y su muslo, esa I, en el idioma griego, es una conjugación y se pronuncia kai. Repita conmigo, kai. Esa I es una conjugación en griego, kai. Y noten qué interesante, esta porción o esta conjugación aumenta la descripción previa, que se podría traducir la frase mejor así: en la parte de su vestidura que cubre su muslo. ¿Notaron? O sea que Juan no está viendo el muslo desnudo de Cristo, sino que está viendo el muslo, pero vestido o cubierto con la ropa. ¿Captaron, hermanos? Por eso es que se debe traducir en la parte de su vestidura que cubre el muslo. Juan no está viendo en sí el muslo desnudo, sino que está viendo la parte del muslo, que es esto, pero cubierto ¿con qué? Con su vestido. O sea que el nombre escrito en la parte del muslo está sobre la vestidura que cubre al muslo. ¿Captaron, hermanos? Así debe traducirse en el griego, porque Juan no está viendo la piel directamente de Cristo. ¿O sí la está viendo? No. Está viendo su vestidura, pero divisa que este nombre está ¿dónde? ¿En qué parte? En la parte de ¿qué? Del muslo. ¿Captaron, hermanos? ¿Cuántos entendieron lo que estoy diciendo? Ahora, vámonos a algo interesante.
Nota en la Biblia Jerusalén cómo traduce Apocalipsis 19:16. Lo traduce diferente que la Reina Valera 1960. Dice: lleva escrito un nombre en su manto y en su muslo: Rey de Reyes y Señor de Señores. Claramente se entiende que es sobre la vestidura que cubre su muslo. ¿Por qué este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores, está escrito en esta posición, en el muslo o en la ropa que cubre el muslo? ¿Por qué Juan no lo pudo divisar en otra parte este nombre escrito, ya sea en el pecho, en la corona o en su brazo, sino que lo divisó en el muslo? Hay tres posibles razones por qué Cristo trae este nombre escrito en la vestimenta que cubre su muslo. Hay tres posibles razones. Una de estas razones es porque si nosotros notamos Apocalipsis 19, versículo 11 al 18, está presentando a Cristo como un guerrero que viene montado en un caballo y sus ejércitos celestiales le siguen. Cristo viene como un militar con su ejército. ¿Para qué se usan los ejércitos hoy en día? Para el tiempo de la guerra, ¿para qué se usaban los ejércitos? Para tirar lo que al combate. En ese sentido se usa los ejércitos celestiales, son los ángeles. Según Apocalipsis 19, cuando Cristo viene por segunda vez, viene con su ejército y todos vienen montados en caballo, porque esa era el tanque de los militares en los tiempos antiguos, los caballos. Hoy casi nadie usa caballo para la guerra. Hoy usan ¿qué? Tanques. En los tiempos bíblicos las guerras no se hacían con tanques, sino que se hacían con flechas y caballos. A Cristo se le divisa como un guerrero que viene montado en un caballo, un jinete. Pero ¿para qué viene este jinete? Si ustedes leen Apocalipsis 19, versículos 16 al 18, Cristo viene a batallar con el ejército de la bestia y el dragón que están aquí en esta tierra esperándolo. O sea que se está desatando una gran guerra que Apocalipsis 16 se le llama el gran Armagedón. O sea que a Cristo se le está describiendo con términos militares. Viene en un caballo blanco y sus ejércitos celestiales vestidos de lino fino le siguen, porque viene a batallar con la bestia y su ejército. ¿Quién es el ejército de la bestia? El ejército de la bestia, ¿quién es? La bestia es el papado, una unión de iglesia y Estado. Y su ejército que va a contratar el papado para guerrear contra Cristo, ¿quién es? Todos los poderes políticos y religiosos y mundanos que le van a rendir pleitesía al papado y van a guerrear contra Cristo. O sea que aquí se ven dos ejércitos. Se ve el ejército de Cristo, que son los ángeles, y el ejército de la bestia, que están esperándolo aquí en esta tierra para guerrear contra el Cordero y con el que viene montado a caballo, dice Apocalipsis 19:11 en adelante. Ahora, si aquí vemos un panorama de guerra, de batalla, esto nos transporta a cómo los grandes generales y reyes montaban en caballos en la antigüedad. La historia dice que los reyes y los generales son los que montaban en caballos blancos en la antigüedad. En efecto, ¿de qué color es el caballo que trae Cristo? Blanco como la nieve. Ahora, noten por qué Cristo trae este nombre escrito sobre la ropa que cubre su muslo. Por tres razones. Noten cómo dice. La primera razón: el muslo era la parte donde se colgaba la espada. En efecto, la espada se colgaba aquí. Se metía aquí en el cinturón y se colgaba una parte en el muslo. ¿Me estoy tratando de explicar, hermano? Segundo, era el lugar donde se veía con
con más frecuencia cuando el jinete se montaba en el caballo, sobresalía la espada, aquí, gran espada. Por eso es que se usaba en esta parte de aquí. Representa autoridad, guerra, nobleza. Tercer punto, el muslo para los antiguos era la parte más fuerte del cuerpo y simbolizaba poder para los antiguos. No es extraño que Juan divisa a Cristo con estas mismas características, Rey de reyes y Señor de señores, porque viene a defender a su pueblo y a guerrear contra la bestia y su ejército. Hermanos, el blanco en la Biblia es un símbolo de pureza, se conecta con Cristo y los ángeles celestiales. Es el colmo, hermanos, que oía un protestante que torcía la Biblia diciendo que el jinete con el caballo blanco en el primer sello era el anticristo. La ignorancia de estas sectas protestantes es crónica. ¿Cómo es posible que le puedan aplicar el término de caballo blanco al anticristo? El anticristo en las profecías es simbolizado por el caballo negro, es la antítesis de Cristo. Es lo contrario a lo blanco, el caballo negro en los 7 sellos. Lo blanco siempre representa a Cristo. El caballo blanco del primer sello representa a Cristo conquistando a través del Evangelio y de la iglesia primitiva de Éfeso, del año 31 al año 100 de nuestra era. El blanco en las profecías siempre simboliza pureza y carácter. Es el color que simboliza a Cristo. El blanco simboliza pureza. Por eso es que Cristo viene montado en un caballo blanco y su ropa es blanca. ¿Están seguros que la ropa con la que viene Cristo es blanca? No es blanca. Dice que su ropa viene ¿qué? Teñida de sangre. Entonces no es blanca. ¿De qué color es? Rojo. ¿Qué simboliza el rojo en la Biblia? Pecado. Si vuestros pecados fueran como rojo, como el carmesí, serán como blanca lana. El rojo en la Biblia representa sangre y pecado. Pero ¿por qué Cristo viene vestido de rojo? Tendría que venir vestido de blanco, así como es el caballo y su ejército. Pero viene vestido ¿qué? De rojo. ¿Ya lo leyeron ese texto en la Biblia? Apocalipsis 19, versículo 13. Y su ropa viene teñida en sangre. ¿Por qué razón? Porque Cristo viene a vengar la sangre de los mártires de Jesús. Y tanta es la ira de que los caballos salpican a los impíos, machucan a los impíos. Y cuando los destripan, la sangre, ¿cómo podemos decir cuando? ¿Cuál es la palabra correcta para usar? Cuando usted destripa algo, salpica. Salpica la ropa de Cristo. De tan fuerte que fue la machucada, la sangre de los impíos salpica la ropa de Cristo. Esto era lo mismo que se hacía en los grandes lagares de Edom y Bosra. El vino, que es rojo, se machucaba con los pies. Y al mismo tiempo que machucaban las uvas en el gran lagar, cantaban. Inclusive hoy en día en muchos países donde se hace vino lo hacen de esa manera. Y la gente dice que bien rico el vino. Y lo hacen con los pies que machucan. Machucan el vino, las uvas. Y cantan. Canción del lagarero. ¿Han oído usted un texto que decía y cantarán canción del lagarero? Es lo mismo que pasará con los impíos. Son machucados con la ira de Dios. Eso lo dice Apocalipsis 14, el versículo 20. Son salpicados. Y dice que salpica
la sangre ahí da una cifra de ciertos estadios. O sea que es tan potente la salpicada que sale a una gran extrema altura. Eso significa el por qué Cristo viene vestido de rojo, porque viene a hacer justicia. Aquellos que derramaron la sangre de los mártires, ahora Cristo da su mismo castigo. Aquí se meten los problemas, aquí se meten en problemas este grupo religioso que se ha infiltrado en la iglesia con teoría de que Dios no destruye a nadie. Si los impíos van a ser salpicados y van a ser machucados en el lago del gran lagar por Cristo. Cristo viene a hacer justicia. Por eso viene vestido de rojo. Pero viene vestido ¿qué? Viene montado en un caballo blanco, porque viene a guerrear y viene a hacer justicia. Tantos hijos de Dios que murieron por la fe y por Cristo, Dios hará justicia. Y eso mismo que hicieron estas personas con los hijos de Dios, Dios también va a dar el doble, dice Apocalipsis 18. Hermanos, hemos explicado estos textos para que vean de que el texto bíblico no está hablando de llevar tatuajes. El texto bíblico tiene su significado. El nombre está escrito en la ropa o en el vestido que cubre ¿qué? El muslo de nuestro Señor Jesucristo, porque Él viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. Hasta que llegamos, hermanos, y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Dios nos bendiga.